Ahí. Bueno, le damos las bienvenidas y bienvenidos a todos a esta ronda de lectura organizada por el CIE Brown, por la biblioteca del CIE, Marta Salotti, y es una alegría para nosotras contar con ustedes en este espacio virtual con este tema específico que nos reúne, que es solamente este encuentro para compartir la maratón de lectura. Usamos como excusa para compartir un poco de literatura que tanto nos gusta a la mayoría de nosotros seguramente. Mi nombre es Karina, yo estoy a cargo de la dirección del CIE Brown. Muchos de ustedes conocen el CIE, que es un espacio de formación docente permanente, que está en Adrogué, a disposición de ustedes. En este momento estamos reabriendo de a poquito, en forma presencial un poquito, entregando certificados, pero ya dentro de poco se va a activar más la cuestión. Así que bueno, les damos la bienvenida a todas y me acompañan Fernanda Ferrero, bibliotecaria del CIE, y Cintia Navarrete, quien va a dar la charla. La que va a dar la charla. Así que le paso la posta a Fer para que presente esta ronda. Bueno, mi nombre es Fernanda, soy la bibliotecaria del CIE y en nombre de la biblioteca, que es una biblioteca pedagógica, Marta Salotti es el nombre de la biblioteca. Les damos la bienvenida nuevamente a este encuentro y les proponemos continuar con esta celebración a la lectura, que es la Maratón Nacional de Lectura, que, como ustedes saben, se realizó en todas las instituciones el 24 de septiembre. En este caso, la propuesta que tenemos para ustedes son los libros álbum, de la mano de Cintia Navarrete, que es quien se desempeñó como maestra de educación inicial y primaria, como hoy muchos docentes nos acompañan, y actualmente es formadora del equipo técnico de la región 5. Queremos agradecerle a Cintia por brindarnos su tiempo y su calidez para acercarnos a este recurso, donde el lenguaje visual y el verbal se juntan para formar una historia que Cintia se los va a explicar y a comentar de mejor manera. También les quería aclarar que les voy a dejar en el chat un link con un formulario donde pueden solicitar material a la biblioteca, y también van a encontrar ahí en ese formulario todas nuestras redes sociales para cualquier consulta o duda que tengan, que nos pueden hacer por ahí. Así que bueno, Cintia, te pasamos la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? Bienvenidas a todas. Creo que somos todas, ¿no? Por el momento. Vamos a usar el general para comunicarnos. Bueno, la verdad que sumamente contenta y entusiasmada con este taller, con este espacio de lecturas, sumándome a la propuesta y a la invitación de la Biblioteca del CIE Almirante Brown, y pensar una selección literaria para compartir con ustedes en un poquito, casi 2 horitas de trabajo y de encuentro de lecturas compartidas. Al principio, digamos, cuando empezamos a proyectar esta idea, nos propusimos hacer un encuentro de lecturas que por un lado vaya más allá de lo pedagógico didáctico, principalmente centrarnos en nosotros como experiencia de lectura, principalmente, y acercándonos, bueno, me dijeron, la temática que te parezca, cómo te gustaría pensarlo, totalmente con total libertad, así que dije, bueno, vamos a meternos con el libro álbum, que me parece que es un género, por un lado, en construcción y sumamente valioso para pensar propuestas de lectura literaria, y que además muchas que quizás me conocen porque hemos compartido espacios en talleres, en cursos de formación o en diferentes espacios de acompañamientos de la mano del CIE, saben que me encanta. También la idea es un poquito transmitir, ¿no?, el gusto por la lectura. Seguramente todos los que estamos acá reunidos, que con diferentes experiencias, ¿no?, con diferentes recorridos, pero que compartimos algo que es común y que todos somos mediadores, ¿no?, entre estos libros, entre esta propuesta editorial, las propuestas editoriales que vamos conociendo y que se van acercando también a nuestra experiencia de lectura, pero también
construimos esa función y ese rol del mediador, ¿no? Para acercar estos libros a los más pequeños, a nuestros alumnos, tengan la edad que tengan, ¿no? O sea, en el nivel de educación en el que estén actualmente. Así que, en principio, es una invitación a leer y a mirar el libro álbum, como dice el título de esta ronda de lecturas, y la idea es que podamos ir desandando, por un lado, algunas características del género, porque también la idea es que, más allá de que seguramente cada una de ustedes tenga alguna idea sobre lo que es el libro álbum, ¿no? Y qué cuestiones están presentes en este tipo de libros, también está bueno que, bueno, podamos centrar algunas bases comunes, algunas características, y principalmente recomendarnos libros entre lectores, ¿sí? La idea es que hagamos también un espacio de recomendación, porque pensando también esta propuesta, y comparto un poquito también la cocina, ¿no? del taller y de esta ronda de lecturas, fue muy difícil la selección, porque es tan amplio, ¿no? el género, y como decíamos recién también, es un género que se está construyendo, del cual día a día van sumándose propuestas nuevas, se va, digamos, actualizando, entonces es como que la idea es que podamos desandar un poquito la tradición del libro álbum desde su construcción, pero también ir conociendo algunos ejemplares que son quizás más actuales, ¿no? O algunos autores que son como más característicos del género, y otros que son también bastante jóvenes en este género y que se van incorporando también a partir de estas características que presenta el libro en sí mismo. Así que bueno, arrancamos, ¿sí? La idea es que podamos ir desandando algunas cuestiones. No lo pensé tampoco como una clase magistral del libro álbum, ni mucho menos, sino como un intercambio con algunas, como decíamos recién, recomendaciones y aportes, así que tenemos también total libertad para ir compartiendo, abriendo el micrófono, ir compartiendo, haciendo comentarios, ¿no es cierto?, sumando también la propia mirada en la experiencia de la lectura, ¿sí? Así que nos estamos planteando un gran desafío también, que es hacer una ronda de lecturas de manera virtual. La tecnología nos permite unirnos desde ese lugar, pero también a veces se torna complicado, entonces la idea es que podamos entablar en la medida de lo posible un diálogo genuino, ¿no? Donde podamos intercambiar a partir de lo que leímos y lo que vamos a leer. Y también ya empezamos a leer, porque ustedes se acercaron a un material que yo les compartí a través de la bibliotecaria del CIE, ¿no? Que seguramente han recibido, y la ronda de lectura ya empezó entonces, ¿no? Porque ustedes ya seguramente se han acercado a esos materiales, y quizás algunos materiales ya los conocían, los tenían vistos, por lo menos los conocían, o conocían a algún autor, o referenciaban alguno de esos títulos, y quizás otros les parecieron novedosos, ¿sí? La idea de la preselección era que algunos de ellos vamos a retomarlos en algunos de los intercambios que vayamos desarrollando, y con otros nos vamos a ir también deteniendo específicamente en su lectura, ¿no? o destacando algunas características. ¿Pudieron ver los materiales? ¿Los conocían? ¿No los conocían? ¿Sí? ¿Cómo fue con eso? Todas tuvieron, aunque sea un ratito, como para explorarlos y chusmearlos y empezar a leer algunos. Y otra cosa que vamos a plantearnos seguramente desde el inicio es esta idea de que el PDF no es el mejor amigo del libro álbum, ¿sí? Porque bueno, en algunos fue bastante complicado hacer, digamos, un trabajo de nada. Primero empecé con la foto con el celular, después me pasé al escáner, y en algunos, bueno, ya los tenía digitalizados, y el digitalizado no estaba tan bueno porque no se terminaban de ver. Entonces también para eso vamos a tener los libros, algunos los tengo, así que los vamos a mostrar, los vamos a intentaré hojearlos con ustedes para que también podamos volver a la experiencia del libro como objeto en sí mismo, ¿no? Y en estos hábitos que tenemos los lectores cuando nos acercamos también a un libro desde su formato, ¿no? Y desde sus particularidades. Pero bueno, la primera experiencia de lectura también tiene que ver con esto, ¿no? El primer acercamiento, ¿sí? Como decía recién, seguramente muchos los conocían y algunos nos acercamos por primera vez. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenme, ¿los conocían? Me decían que sí, algunos no. Algunos son como muy clásicos, porque también digo, bueno, si vamos a marcar libro de álbum, características, algunos clásicos que no pueden faltar. Entonces, intentamos hacer una selección que vaya en ese sentido también, ¿sí? Y después incorporar algunos que son quizás más actuales, o quizás son muy buenos, como muchos clásicos, pero quizás no tienen tanta difusión, ¿sí? Porque también vamos a ir viendo que hay algunos autores y ciertas editoriales que tienen quizás más difusión que otros, ¿no? O que son parte de colecciones que han llegado, por ejemplo, a las instituciones, entonces quizás los tenemos ahí como que están circulando en las bibliotecas de las escuelas, de los jardines, los tenemos como más presentes.
o nos hemos acercado a ellos a partir de propuestas en formato digital. Como vieron que el año pasado, en el marco de la pandemia, también circuló un montón de material digitalizado, o en formatos de videos a través de las plataformas de videos, ya sea YouTube, ¿no? Vimeo, como que hay un montón de material ahí también, de mucha literatura, y particularmente del libro álbum también, que está como muy presente en esos soportes, ¿no? Entonces también quizás nos acercamos a algunos libros en esos formatos, ¿no? En formatos audiovisuales. Bueno, pero para arrancar, vamos a arrancar con la pregunta clásica, y tiene que ver con justamente, bueno, ¿qué es un libro álbum? ¿Sí? Y si yo les pregunto a ustedes qué es un libro álbum, ¿alguien me puede dar una respuesta a esta pregunta así como súper general, como para meternos en tema? Ahora sí. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creo que el libro álbum va juntitas las palabras con el dibujo, ¿no? Se diferencia de los otros cuentos al ver tantos dibujos donde el ilustrador para mí pasa a ser el autor. Yo trabajé hace poquito el libro álbum porque como salió el librito este nuevo, Una niña y un lápiz, estuve en el curso que presentó, no me acuerdo ahora el ilustrador. Fernando era, bueno, no me acuerdo. No lo traje, no me di cuenta de traerlo al jardín para mostrarlo. Y bueno, y ahí descubrí un par, como que van quedando renegados. Yo veo que los libros álbum, no sé si les pasa a todas, pero va quedando renegado. Y tengo una sala de 5 donde, bueno, les encantó. Una mamá trajo al jardín, que bueno, lo traje para que decir el nombre, que es ¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha? No sé si lo conocen. Y en el jardín estaba Pinzón en la tormenta. El Pinzón es divino. Toda esa saga de Pinzón, porque Pinzón es una saga, son varios. Claro, bueno, hay uno en el jardín, entonces ese lo traje, pero el otro me olvidé traer el por cuál fue que hicimos esta secuencia, ¿no? Y bueno, y les encantó. Cuando les conté el cuento de Una niña y un lápiz, se me fueron por la tangente, porque bueno, después que vieron que ella iba dibujando, y no, señor, no entendés, no es lo de una niña, es el dragón, porque bueno, ella dibujó un dragón, y bueno, dispara la mente para... Entonces, por ahí no es lo que... Pero bueno, está bueno. No sé, eso es mi experiencia y bueno, les gustó. Bien, genial, Mabel. Gracias por sumar tu experiencia. Y me quedo con esta idea de quedan relegados. Me gusta esta idea, la tomamos y nada, la dejo acá un ratito. Vamos a poder... que sí, quedan renegados, pero bueno. Bien, a ver, vamos a ir mirando también que en el chat algunas van sumando algunas ideas ahí en el chat, que también está bueno. Silvia, dice, un libro en donde podemos observar dibujos que cuentan la historia, un álbum de imágenes que cuenta una historia, a veces tienen palabra escrita, dice Tomás. Hola Tomás, que yo dije todas en un momento, pero que no haya estado todavía Tomás, porque no lo nombré, bienvenido. Bien, esta idea de la imagen, ¿no? Y una historia, como cualquier libro, ¿no? Hay un relato, hay un hilo conductor de esa historia, obviamente, que está caracterizado. Bien, ¿qué otras ideas se les ocurren? A veces tienen palabras escritas, a veces no, porque también vamos a mirar en esta doble caracterización, ¿no? De esos libros que solamente tienen imagen, ¿no? Y sin texto escrito, porque en realidad no, digamos, no hay una ausencia total de texto, porque ya al haber un título hay un texto escrito, ¿no? Hay por lo menos un título que anticipa, ¿no? Cierta característica o ciertas particularidades de ese relato, de esa historia. Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más que tenga ganas de abrir el micrófono y compartir? Muy bien, lo que van sumando. Esto, sí. Hola. Esto que vos decías del libro silente, ¿no? Aquel que no tiene ninguna palabra y toda la construcción de significado viene a partir de la imagen. Y digamos que el libro álbum lo que hace es focalizar distintas experiencias artísticas, ¿no? Porque tenés algunos que de pronto tienen recursos que vienen de la historieta o que vienen del cine, va mezclando distintos estilos en una intertextualidad de voces distintas, ¿no? Por eso digo, si tiene texto, la imagen es tan potente como el texto, o más potente, y en el caso de que sea silente, obviamente todo es imagen, y esa cantidad de recursos bien diferentes. Cuando vos preguntabas esto de
¿cuál te sorprendió? Este fin de semana supongo que muchas deben haber visto que estuvo la feria de expositores independientes, y era una cosa como que era el boom. Y me llamó la atención uno que yo no conocía, y vos lo pusiste, que era la babirusa atómica, y que tiene sí. mucho de esto, ¿no? De mezclas de lenguajes y códigos diferentes. Así que me gustó muchísimo, no lo conocía, así que fue todo un hallazgo. Buenísimo, buenísimo, Indira, me encanta. Indira o Indira, no sé si te lo digo No, bien, Indira pero... es mi hija, yo soy Silvia Bueno, Lisi, y quedó puesto Silvia. porque mi hija me lo dejó armado y no lo toqué y me doy No cuenta ahora. importa, no te hagas problema. Yo te estaba nombrando como estabas ahí, pero no hay problema, Silvia. Sí, bueno, ahí también tenemos, ¿no? Esta idea de la conjunción de lenguajes, ¿no? Los recursos de diferentes, también de diferentes lugares, ¿no? Audiovisuales, de la historieta, ¿no? Tanto de las artes, porque también vemos cómo los ilustradores juegan con diferentes técnicas, ¿no? Con diferentes recursos, con diferentes materiales, incluso los soportes. En el libro álbum todo cuenta. Todo desde la elección, ¿no? de alguna técnica en particular hasta el diseño, vamos a ver que todo es parte, ¿no? de ese gran proyecto editorial, podemos decirlo de esa manera, ¿no? que conforma, digamos, ese objeto libro. Entonces, cada una de esas partes, muchas de las que nombró Silvia muy bien, tiene que ver con esto, ¿no? que se articulan justamente para construir un relato y darle sentido, y principalmente disparar, digamos, también muchos sentidos, justamente, ¿no? Diferentes posibilidades de interpretación, ¿no? Aparece esta idea del libro sin palabras, decíamos recién. Cecilia Bayur, que es una especialista, ¿no? en el tema del libro álbum, habla de esta idea de que los libros que no tienen textos, ¿no? ella los nombra como libros sin palabras escritas entre paréntesis, ¿no? Esta idea de palabras escritas entre paréntesis, ¿no? porque en realidad, bueno, hay palabras, hay voces, ¿no? esta idea de la voz presente en estos relatos, ¿no? la voz de la imagen, la voz del texto, que se articulan para construir una historia y construir también estos ciertos sentidos. También hay casi una sincronía exacta, ¿no? Funcionan también en esta idea de casi un tic-tac, ¿no? de reloj que se va articulando continuamente para ir construyendo también esa idea. Bien, bueno, avancemos un poquito con estas ideas que me parece que son sumamente interesantes para conocer un poquito más, ¿no? de qué es el libro álbum, y de empezar a desandar también algunas respuestas a estas preguntas que ustedes fueron planteando algunas ideas. Grandes hallazgos. Las Babirusa es un libro, yo cuando lo vi por primera vez también, me partió la cabeza ese libro, no podía creer cómo también, ¿no? desde una construcción de imágenes quizás tan ingenuas, uno las ve como tan naif, tan ingenuas, y cómo el texto y la historia, ¿no? tan contundente, ¿no? Ahí hay un contraste, ¿no? de recursos que están puestos en juego, ¿no? para construir sentidos muy interesantes, y que uno lo mira y dice, ¿es un libro para niños? ¿No? Bueno, ahí también aparece esta gran pregunta, ¿no? Y el libro álbum, ¿qué destinatario, no? Tiene un destinatario amplio también. Nos vamos a correr también un poquito en esta idea de que, porque tiene mucha imagen, ¿no? Muchas veces hay un supuesto que manejamos que, bueno, es un libro que tiene mucha imagen, es solamente para niños pequeños, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos de libros álbum. Uno, por ejemplo, La Babirusa, nos da este gran ejemplo de que, bueno, no solamente para niños y mucho más, ¿no? Más allá de esa. Bien. Bueno, y respondiendo un poquito a esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es un libro álbum? Existen dos discursos en el libro álbum, ¿no? Esto que veníamos diciendo, dos perspectivas justamente, la del texto y la de la imagen, que dialogan entre sí, y además que no se puede, digamos, prescindir ni de uno ni de la otra, ¿no? Debe prevalecer tal dependencia que los textos no pueden ser entendidos completamente sin las imágenes y viceversa, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo tengo un texto, tengo una imagen, pero además tiene que haber una dependencia entre ellos, ¿no? Si yo encuentro esta dependencia entre texto y imagen, estoy adelante de un libro álbum, ¿no? Y esta es la primera característica que tenemos como para diferenciarlo de lo que es el libro ilustrado, ¿no? El libro ilustrado, lisa y llanamente, no este libro que solamente las imágenes transcriben o transmiten exactamente lo que el texto dice, ¿no? No van mucho más allá. En cambio, en el libro álbum vamos a encontrar diferentes relaciones, ¿no? entre texto e imagen que se van a ir justamente complementando, como venimos diciendo, y que justamente van a ir dando esta construcción de sentidos diferentes.
Para empezar a pensar en esta idea de no se puede prescindir ni de uno ni del otro, vamos a hacer una experiencia, ¿no?, de lectura compartida para pensar un poquito en esta idea, ¿sí? Entonces, para eso, yo les voy a leer un libro, que no se los voy a mostrar todavía, solo se los voy a leer, ¿sí?, para compartirlo, y después lo vamos a mirar juntos. Que se llama Buenas noches, Gorila. ¿Alguien lo conoce? Es de Peggy Rattman y es de Ediciones Secaré, ¿no? ¿Alguien lo conoce por ahí? Levanten la manito si alguno lo conoce o no lo conocen. Ah, bueno, la mayoría no lo conoce muy bien. Mabel, no, me dice Silvia. Mabel me dice, no, tampoco. Ah, parece que me decías que sí. ¿Nadie lo conoce? Pero esta experiencia, entonces, yo voy a decir que No. si alguien conocía, que no me spoileé el final del libro, era más que nada eso, esa era mi pregunta, iba a eso. Muy bien, bueno, Buenas noches, Gorila. Ya les dije, de Peggy Rattman, de Ediciones Secaré. Y la historia comienza así. Buenas noches, Gorila. Buenas noches, elefante. Buenas noches, león. Buenas noches, hiena. Buenas noches, jirafa. Buenas noches, armadillo. Buenas noches, querido. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, zoológico. Buenas noches, querido. Buenas noches. Buenas noches, gorila. Bueno, ¿qué les pareció la historia? Que me quedé con las ganas de mirar el libro. Ale ya está ansiosa con ganas de mirar. Me falta algo, me falta algo. Nos falta algo, exactamente, en realidad nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nada, yo también quiero ver las imágenes, dice Caro. Sí, las dos se complementan. ¿Me puede anticipar alguna idea sobre de qué tratará la historia, por ejemplo? Ari se ríe, no sé si... Yo me imaginé algo dentro de un zoológico, por ejemplo. Alguna historia que transcurría dentro del zoológico o algo por el estilo. Bien, bueno, hasta en un momento aparece, ¿no?, la idea de, bueno, hay un saludo, ¿vieron? Que hay una reiteración, ¿bien? Incluso después, bueno, ¿y por qué te anticipaste lo del zoológico antes de que aparezca la palabra zoológico? Porque aparece en un momento, ¿no? Incluso se saluda al zoológico, buenas noches, zoológico. Porque justamente por el buenas noches, como que se iban a dormir, y iba, no sé, me imaginé que iba saludando a todos los animales con los que convivían. No sé, fue lo que me imaginé yo. Buenísimo, y acá también Silvia pone, me imagino a la luna saludando. Ay, qué poético, me gustó mucho. Yo me imagino al cuidador. Mencione la palabra. Pero después de que lo diga, no antes. A mí me pasó eso. Dije, ¿Cómo? está saludando entre las jaulas. A ver, Analia, bien, y a ver, estaba también hablando Gaby. Hola, Gaby, no te había visto, con Gaby nos conocemos. ¿Todo bien? Bien, qué gusto verte. Yo me imaginé al cuidador en un momento. En un momento, por el título, pensé que era el gorila, pero después cuando empezó a saludar tantos, me imaginé primero en una selva, pero después como que era demasiado, no sé. Ahí a lo último, como lo saludan al gorila, me imaginé al cuidador del zoológico. Bien, algunas ideas más que se van sumando en el chat. Naimé dice, para mí no termina de tener sentido. Claro, no nos falta algo, nos falta esa otra, digamos, otra perspectiva, como decíamos recién, ¿no?, en la presentación, que son las imágenes. Bueno, ahora vamos a tratar de compartir la pantalla y vamos a mirar juntos, buenas noches, gorila. Voy a mostrar acá, lo tengo al librito, que aparece efectivamente un gorila y
ese guardia, ¿no? De zoológico, o ese cuidador, como decían las chicas. Ahí las chicas hablaron, ¿no? De un cuidador, de un guardia del zoológico. Tomás me dice, el problema, Tomás, me va a costar, pero no, vamos a ir. A ver si vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve? Bueno, vamos a ir. Les sugiero a todas, no lo dije antes, pero bueno, se lo sugiero que está bueno, si están principalmente en la compu, que puedan usar ahí la opción de anclaje para poder ver más grande, para que puedan ir compartiendo en la pantalla a medida que vamos presentando, ¿sí? Tienen ahí como la opción en los 3 puntitos que tenemos en nuestro cuadradito de Zoom, hay una opción que dice anclaje y ustedes pueden anclar, ¿sí? la ventana que quieran. Entonces ustedes anclan la que está compartiendo y lo pueden ver en toda la pantalla. Bueno, vamos con Buenas noches, Gorila, nuevamente, de Peggy Rattman, como decíamos. Bueno, ¿qué vemos en la tapa? Me gusta esta pregunta de anticipación. Vemos a los personajes, ahí me pasé. Vemos al guardia. Tiene las llaves, parece, ¿no? Yo lo veo desde un celular. Bien, tiene unas llaves en la mano y está haciendo un gesto. Sí, como de silencio. Se sacó. Nos está pidiendo a nosotros lectores cierta complicidad, podemos decir, ¿no? Bueno, vamos a avanzar con la... Como picardía, aparte, porque... Esa cara, ¿no? Sí. Nos está pidiendo complicidad, ahí está, me gustó la palabra, no me salió en el momento, complicidad. Bueno, vamos con Buenas noches, Gorila, de Peggy Rattman. Buenas noches, Gorila. Buenas noches, elefante. Buenas noches, león. Buenas noches, hiena. Buenas noches, jirafa. Buenas noches, armadillo. Buenas noches, querido. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, zoológico. Buenas noches, querido. Buenas noches. Buenas noches, gorila. Hermoso. ¿Y ahora? ¡Re lindo! ¿Apareció la otra parte? Se parece a mi casa. ¿Por qué? Están todos los animales adentro. De a poquito, de manera sigilosa, van entrando. Sí, todos. Muy bien. Bueno, se parece un poquito a las anticipaciones que hicimos. Fíjense acá cómo la interdependencia de la imagen y del texto, ¿no? Cómo cuando lo leímos solamente, cuando yo leí exactamente igual, sin mostrar las imágenes, y como lo hicimos de manera compartida, mirando, ¿no? Las imágenes en las ilustraciones de esta historia. Pero ¿qué nos pasa? Justamente necesitamos, ¿no? De ambos lenguajes para construir el sentido de la historia. Y el sentido de la historia se construye acá justamente en una relación sumamente articulada, y en el cual necesitamos de la dependencia de la imagen para entender lo que sucede, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Casi prácticamente desde la tapa, porque si vamos a analizar un poquito el libro en particular, ya en la tapa aparece esta idea, ¿no? De que el gorila nos está pidiendo cierta complicidad, ¿no? Porque nosotros incluso sabemos más que los personajes, vamos mirando, los personajes parecen no darse cuenta, no advertir, ¿no? La situación, ¿no? de seguimiento de ese guardia,
Y además, nosotros lo vemos antes que los propios personajes, ¿no? Generamos esa complicidad con el lector que nos fuimos dando cuenta de que algo pasaba ahí atrás, ¿no? Incluso para que la historia se desarrolle, hay, digamos, un momento particular que nos damos cuenta justamente si lo vemos en la imagen. No nos dimos cuenta al principio cuando solamente lo leímos, ¿sí? Ahí vamos encontrando como una particularidad, ¿no? Del libro. Como una trama de la travesura que va a vivir el gorila. Eso, por más que todas acotamos un poco, no nos hubiésemos imaginado si no veíamos la llave, la manito haciendo como, pidiendo silencio, complicidad con faciales. Exactamente, ¿no? Ahí es como que a partir de esa acción también se empieza a desarrollar toda, digamos, el relato y toda la historia, ¿no? Y también aparecen como ciertos recursos con el que juega también la autora, ilustradora, en este caso podemos hablar de autora integral, ¿no? Porque cuando tenemos una autora que escribe el texto y además ilustra las imágenes, o ilustra las imágenes y además le pone texto, hablamos de autora integral, ¿no? Tenemos varios ejemplos de autores integrales. Uno de ellos, muy conocido, es Anthony Brown, ¿sí? Como autor integral del libro álbum. Tenemos varios exponentes, en Argentina también tenemos a Isol como un gran exponente de lo que es la autoría integral del libro álbum, vamos a mirar también, teníamos también a Petita el monstruo de Isol en la selección que pudimos mirar también previo a esta lectura. Pero ¿qué pasa en esta construcción que justamente nos plantea el autor, ¿no? Hay diferentes recursos, aparece el humor, ¿no? Porque en un momento nos empezamos como a dar cuenta, ¿no? Que va a pasar algo, como decíamos recién, que anticipamos, y hay un recurso del humor ahí como muy marcado. Las ilustraciones son bellísimas, sumamente tiernas, vieron como que hay una construcción, el uso del color, esto que un poquito decía Silvia, ¿no? Diferentes técnicas, y cómo también desde la historieta, ¿no? Desde el cómic, ¿no? Esta idea de... Y acá el texto es un texto sumamente breve, ese breve saludo, ¿no? Que acompaña todo el relato y va construyendo la historia, ¿sí? Porque no hay un texto, en ningún momento nos dice, había una vez un zoológico, ¿no? No nos presenta, la ilustración está haciendo todo el trabajo, ¿no? De ambientación, por un lado, ¿no? Nos presenta el espacio, ¿no? Nos expande la historia, incluso la ilustración también nos va contando el paso del tiempo, porque podemos ir mirando, ¿no? Ciertas marcas que van dejando los ilustradores también en los libros álbum para construir ese paso del tiempo, por ejemplo, ¿no? O marcar ciertos indicios. En este libro también en particular lo que aparece es ciertas características, a ver si podemos volver un poquito para atrás. Voy a mostrar atrás para adelante. El uso del color, ¿no? Y fíjense en las tonalidades, ¿no? Cómo juegan también el objeto, la llave, ¿no? Que está presente, ¿no? Y además, lo que pasa en algunos libros álbum, que también las imágenes nos van mostrando, ¿no? Con diferentes recursos, como decíamos recién. Por un lado nos presentan, obviamente, la escena donde sucede el relato, pero también nos van dejando como ciertas marcas en las cuales podemos ver, por ejemplo, el paso del tiempo. Esta ilustración es genial, porque más allá del saludo, ¿no? Donde esta señora advierte que algo está pasando en su habitación, un negro pleno y esos ojos ahí abiertos, ¿no? Advirtiendo qué pasa acá, ¿no? Acá cuando vienen caminando todos ingresando, ¿no? A la sala de la casa, ¿no? Llegando a las habitaciones. Fíjense en la fila de animales, en el orden, ¿no? Que lo van siguiendo y que fueron sido nombrados, ¿no? En ese saludo. Bueno, podríamos mirarlo un montón de veces más y le seguiríamos encontrando características. Eso también es algo del libro álbum, que uno se acerca en una primera lectura y quizás advierte una lectura como hicimos nosotros ahora, y quizás nos acercamos nuevamente y encontramos otra capa de significación, ¿no? Esa es una posibilidad también que permiten estos textos que son tan, digamos, tan ambiguos, ¿no? Que no tienen una sola lectura, que permiten diferentes anticipaciones. Hermoso, me encantó, dicen en el chat, el ratón que lo sigue con la banana, tal cual. Ahí aparece otro personaje, ¿no? Muy bien, que Tomás lo advierte en el chat, que está como, aparece como una historia paralela a la historia del gorila. Si uno
se centra en ese personaje, lo vamos a ver desde el principio hasta el fin. Y también va pasando algo con ese personaje, ¿no? En paralelo no a lo se que lo pasa nombra con el gorila. nunca. No, totalmente, no aparece nombrado ni. De hecho, solamente, bueno, el gorila y algunos animales van apareciendo nombrados, pero no aparecen. Hay como un relato paralelo dentro de la misma historia, ¿no? Y seguramente quizás en una primera lectura no le hacemos esa observación. Lo volvemos a mirar y encontramos, ¿no? Hay varios. Y al hay varias final, el huellas. que la saluda al gorila, ¿quién es? ¿Es el ratón en el final? Sí. Sí, es el ratón. Ahí aparece por primera vez, por así decirlo, hablando, ¿no? En relación a lo que venía diciendo. Esperen que quiero compartirlo de nuevo. Ahí está, y cerré todo. Ahí va. Así lo miramos. Sí, es el que le dice buenas noches, gorila. Es el ratoncito, ¿no? Ese ratón que si lo vemos, miren acá. No sé si estamos compartiendo. ¿Ustedes ven? Sale de la celda, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en casi todas las escenas. Lo sigue de cerca el gorila. Lo vamos viendo. Siempre peleando con esa banana en el transcurso. ¿Sí? Aparecen en diferentes momentos. Bueno, hay otros guiños. Son guiños que nos va dejando el autor y el ilustrador para que vayamos también advirtiendo ciertas marcas en el relato, ¿sí? Para justamente dar cuenta, ¿no?, de estas cuestiones que aprendemos. Por eso también cuando leemos libros álbum, no solamente estamos aprendiendo a leerlos, sino también a aprender a mirarlos, ¿no?, a detenernos. El libro álbum nos invita a detenernos. Esto también es una invitación gigante que nos hace, amorosa, que nos hace de detenernos a mirar, ¿no?, y a encontrar estos guiños también que el autor va dejando, ¿no?, en cada uno de los relatos y en las imágenes principalmente. Quiero llegar a la última imagen para confirmar. ¿Ven? Buenas noches, gorila. Y ese gorila no responde, ya está dormido. Bueno, ¿les gustó Buenas noches, gorila? Pensé que lo iban a conocer, digo, bueno. Pero bueno, es es un libro bastante, no sé exactamente de qué año es, pero es un libro bastante conocido, digamos, como característico, ¿no?, del libro álbum, así que bueno, tenemos una primera recomendación. Yo les recomiendo que tengan ahí a mano un lápiz, un papelito para ir anotando recomendaciones, porque está bueno también llevarnos algunas ideas, ¿no?, de algunos textos para pensar en selecciones, claro que sí. Bueno, avancemos entonces. Muy lindo para tenerlo en cuenta. Bueno, me alegro que les haya gustado. Recién arrancamos. Vamos a avanzar un poquito con algunas características más. Ya hicimos el ejercicio de querer leer el libro álbum sin mirar las imágenes y avanzamos en algunas caracterizaciones. Es la mejor forma de decirlo, ¿no?, sin justamente vivenciando la situación. Esperen que voy a cerrar acá, que no quiero hacer lío. Y voy a volver entonces. Algo que me llamó la atención, que pensé que era una nena. La señora no es una señora que le dice buenas noches, querido. Claro, que era una nena el personaje. No, es la señora que además después se toma el trabajo de ir al zoológico a devolver a cada uno, ¿no?, a su celda. Toma casi el rol del marido, podemos decir ahí. Bueno, muy bien. Volvamos un poquito a algunas caracterizaciones. Vamos a avanzar un poquito con esto rápidamente, para pensar un poquito también cómo concebimos a esta idea del libro álbum en relación a cómo también aparecen las ilustraciones en los libros, ¿no? Bueno, ¿qué función cumplen las imágenes en los libros? ¿Sí? Para, digamos, revisar un poquito así rápidamente, de manera muy resumida, pero sí tener en cuenta que justamente la imagen, ¿no?, cumple y cumplió, ¿no?, a partir desde la invención prácticamente de la imprenta, de los textos escritos, diferentes funciones en relación al texto, ¿sí? En principio, los libros quizás más clásicos o más antiguos en relación a la publicación, ya sea infantiles en su mayoría, ¿sí?, aparecían las imágenes más que nada como un complemento del texto, ¿no?, en esta idea de que, en principio, solo decoran, ¿no?, o agregan algún rasgo simplemente decorativo a lo que el texto dice, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, tenemos una página que es el inicio del cuento La Bella Durmiente de Perrault, quizás lo conocen, y al leerlo ya podemos establecer cierta relación con los clásicos. Dice: había una vez, en tiempos muy lejanos, un rey y una reina que nada deseaban tanto como tener una hija. Un día en que la reina se bañaba, un cangrejo salió del agua y le anunció: muy pronto verás realizado tus deseos y tendrás una niña. Y fíjense en la imagen, ¿no? Incluso aparecen en la imagen como algunos tipo cangrejos, ven peces, hay como unas flores, ¿no? Cierto estilo barroco, hasta podemos decir, ¿no? Del arte del libro, ¿no? Para acompañar. No se ve, Muy presente. la imagen, ¿eh? Por las dudas. ¿Cómo? Usted ve la imagen, ¿no está mostrando la imagen? Ay, sí, ¿no estoy compartiendo? Ah, yo estaba hablando del... No, Bueno. Por eso nos quedamos. Ah, bueno. Gracias por avisar porque yo no me he dado cuenta. Por razón no lo veía. Ahora va. Ahí va. Muy bien. Bueno, esto les contaba, ¿ven? Aparece la imagen justamente marcando, ¿no? Dándole solamente marco al texto. ¿Sí? Esto es muy presente en los cuentos clásicos, ¿no? Esas famosas antologías de cuentos tradicionales, ¿no? Los cuentos de hadas, muy acompañados con este tipo de imagen, ¿sí? Después podemos encontrar otros tipos de libros, ¿no? Donde la imagen está, digamos, representando específicamente lo que el texto dice, ¿sí? Esta imagen está sacada de este libro que se llama Las velas malditas, de Graciela Montes, quizás lo conocen, que es de Alfaguara Infantil, y tiene ilustraciones de Elena Torres, que dice: cumplir años es algo maravilloso, pero a veces no resulta tan sencillo. El que tenga dudas podrá comprobarlo leyendo la inolvidable historia de este cumpleaños. Un cuento lleno de gracia donde, por culpa de unas velas muy traviesas, Lulú casi se queda sin cumplir sus 7 años, dice, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Vamos a esa página en particular, y dice, por ejemplo: «¿Qué torta más linda, tía?», dijo Lulú, mientras ayudaba a la tía a apoyar la fuente sobre la mesa. «¿Viste cuántas frutillas?», le señaló la tía con una sonrisa. «Sí, me encantan las frutillas, tía», dijo Lulú. ¿Qué pasa acá? La imagen representa exactamente lo que el texto dice. En este caso, la imagen complementa, ¿no?, lo que el texto dice, no aporta ninguna información más allá de lo que el texto está ofreciendo. En este caso, vamos a ver que este libro lo vieron ustedes, lo tenían en la selección. ¿Qué les pareció Ahora no, Bernardo? Vamos a volver un poquito sobre el libro y ahora volvemos un poquito sobre la característica que justamente nos deja este libro. Ahí vemos también cómo la imagen ya empieza, ¿no?, a desestructurar esta idea del texto y la imagen que representa exactamente lo que el texto dice, sino que hay hay un complemento y una extensión, ¿no?, de esa información. ¿Qué les pareció Ahora no, Bernardo? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Experiencias, relatos? ¿Alguien quiera compartir alguna experiencia sobre ese libro? ¿Y qué es lo que también aparece, ¿no?, en esa historia? Ahí ya tenemos un libro álbum. Si veníamos hablando de cómo la imagen venía acompañando, ya acá en Ahora no, Bernardo, podemos obviamente caracterizarlo como libro álbum, ¿no? Hay esta relación que venimos hablando de texto e imagen, pero además las imágenes, el texto en ese ejemplo en particular habla específicamente de que las imágenes justamente aportan, ¿no?, una lectura que desborda lo que la interpretación del texto ofrece, ¿sí? Bueno, porque en ese caso, por ejemplo, dice: «El monstruo se comió la cena de Bernardo», sería en realidad, acá es la versión traducida, «y luego miró la televisión», ¿sí? Bueno, en realidad el dibujo nos está mostrando exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahí con la imagen? Aporta más información, porque justamente lo que nos está diciendo es cómo se comió la cena, ¿no?, de Fernando, y cómo miró la televisión, ¿no? Uno podía pensar cómo estaba comiéndose la cena y cómo luego miró la televisión. ¿Se acuerdan del texto? No sé si todos los pudieron ver, ¿no? Aparece este niño que le dice a la mamá, y le va a decir algo, y él: «Ahora no, Bernardo», ¿no? Y como que casi nada, ¿no? Ni siquiera se detienen a mirarlo o a darse vuelta, ¿no?, en relación a lo que Bernardo está diciendo. Hasta que él dice: «Hay un monstruo en el jardín».
Bueno, sale al jardín, ¿y qué pasa? El monstruo se lo come. Y después vemos cómo el monstruo empieza a tomar el lugar justamente del niño, y ¿qué pasa al final? Ahí hay un efecto también del libro interesantísimo, que es el efecto sorpresa, ¿no? Un recurso con el que juegan muchos también los libros álbum, ¿no? Cómo a través del relato, de la imagen, se construye, ¿no?, este recurso de la sorpresa. ¿Qué les pareció ese libro? Quiero ver experiencias, comentarios, si lo conocían, si no les preguntaba recién, si alguien tenía ganas de comentar algo en relación a ese libro. ¿Qué pasa con este relato en particular? Como una triste realidad, que cuando lo empecé a leer, muchas veces que los niños hablan a sus padres y les dicen ahora no, y no le dan la importancia. Más, o sea, el texto, digamos, más allá de lo que es el libro álbum. Pero después todo lo que va pasando y los padres no se enteraron nunca hasta el final. Bueno, ahí podemos hacer como una relación, ¿no? Como en Las Noches Gorila, que nosotros lectores tenemos una información que los personajes no tienen, esta idea también, ¿no?, de la complicidad, y cómo vamos construyendo también la idea del relato, y nos damos cuenta de todo lo que va pasando, ¿no? Y también cómo la construcción de ambos lenguajes nos van llevando a esta idea del sorpresa, ¿no?, o esta conclusión, ¿no?, que arribamos cuando terminamos de ver y de leer la historia, ¿no? De hecho, entonces, seguramente más de uno puede pensar cuando él le dijo, hay un monstruo en el jardín, ¿no? ¿Qué va a haber un monstruo en el jardín, no? Bueno, hasta que él sale al jardín y el monstruo lo termina comiendo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo la primera vez que lo vi me quedé así, ¿no? Como diciendo, ahí ya me sorprendí. Después, además sigue, ¿no? El monstruo, además toma su lugar, además comparte, ¿no? Hasta incluso le rompe los juguetes, ¿no? Y vemos ahí como que toma su lugar en la casa, y hasta que se va a dormir y se da cuenta que, pero si yo soy el monstruo, ¿no? Dice el monstruo, ¿no? Así que bueno, ahí vemos también cómo continúa, ¿no?, ese no darse cuenta de los padres de la situación hasta, ¿no?, concluir con la historia. Yo les quería, en relación al ejemplo de Ahora no Bernardo, pero también volviendo un poquito a esta idea, ¿no?, que venimos conversando entre la relación de texto e imagen, leerles una cita como muy cortita, ¿sí?, que dice que en el libro álbum justamente se reconoce, ¿sí?, si uno tuviera delante un libro y dice, bueno, ¿es un libro álbum o no es un libro álbum?, ¿no? Porque muchas veces también nos hacemos este planteo. Bueno, ahora vamos a darnos cuenta de que si yo estoy delante de un libro álbum, lo tengo que interpretar justamente en este doble código, ¿no?, en esta relación entre texto e imagen. Dice, el libro álbum se reconoce porque las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página. Ellas dominan el espacio visual. También se reconoce porque existe un diálogo entre el texto y las ilustraciones, o lo que puede llamarse una interconexión de códigos, ¿sí? Nosotros cuando leemos y nos acercamos a mirar un libro álbum, decodificamos justamente, ¿no?, esa relación, ¿no?, esa interconexión entre ambos lenguajes, ¿sí? Las imágenes ciertamente aportan una lectura que desborda la interpretación que el texto nos ofrece, ¿no? Acá en el libro de Bernardo vemos esto, ¿no? Bueno, el texto nos está dando la información. El monstruo comió la cena, el monstruo miró la tele, pero la ilustración desborda esa información y nos dice cómo comió la cena, cómo miró la tele, ¿no? Y aparte, totalmente jugando con un recurso humorístico también, ¿no? Casi satirizando, ¿no?, el rol del monstruo, ¿no?, en una historia también. Dice, en los libros álbum no basta con que exista esta interconexión de códigos. Debe prevalecer tal dependencia que los textos no pueden ser entendidos sin las imágenes y viceversa. Es decir, deben someterse a una interdependencia de códigos. El libro álbum auténtico se sostiene en esta interdependencia. Las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos, y los textos pierden sentido si se leen separadamente. Desde esta perspectiva, se reclama un rol constructivo del lector, quien debe ser capaz de completar esos eslabones que aseguran una participación activa e inteligente en el proceso de descodificación. ¿Sí? Ahí tenemos como una cita, que también es un libro que se los hiper recomiendo, que se llama Leer y mirar el libro álbum, un género en construcción, dice así el título, y es de Fanuel Hanan Díaz, ¿sí?, que es justamente una investigación que hizo este autor colombiano en relación a diferentes propuestas editoriales en relación al libro álbum en Iberoamérica, ¿sí?, todo lo que es Latinoamérica, porque también sabemos que hay mucha
mucha producción del libro álbum en catalán. Barcelona es como la cuna, ¿no?, de muchas editoriales que trabajan con libro álbum. Muchos tenemos la posibilidad de que sean traducidos, pero no la gran mayoría. Entonces, por suerte, también hay muchos exponentes, ¿no?, de autores latinoamericanos, ¿no?, que suman a esta gran selección de libro álbum para también complementar. Entonces, lo que hace este autor es hacer como por un lado, una investigación muy exhaustiva de todo lo que pasa con el libro álbum en Latinoamérica, y además suma, ¿no?, de esa experiencia y de esas investigaciones algunos aportes, como estas citas que son puntuales, ¿no?, para caracterizar el género y hacer, ¿no?, estas análisis de algunas obras en particular. Así que también otra recomendación. Si ¿Puedes queremos decir seguir. de vuelta el autor, Cintia? El libro se llama Leer y mirar el libro álbum, un género en construcción, así como pregunta. Y el autor es Fanuel, en vez de Manuel, Fanuel Hanan Díaz. Con H, Hanan, ¿sí? Igual después, seguramente vamos a compartir la presentación, y ahí yo les fui como dejando algunos de los textos y algunas de las recomendaciones que vamos a ir nombrando. Pero bueno, quizás algunas escapas y que ustedes aprovechen también para ir tomando nota. Bueno, vamos hasta acá con algunos libros álbum, ¿sí? Ya leímos Gorila, ya nos metimos en algunas características, vamos a avanzar un poquito con la presentación. Bueno, y justamente avanzando un poquito en esta idea de las funciones, ¿no? Bueno, pasamos de una función decorativa de la imagen a una función textual, ¿no?, de que justamente la imagen se liga específicamente a lo que dice el texto, a una función más expansiva de la imagen, ¿no?, aportando más información a lo que el texto dice, o como por ejemplo en el caso de Buenas noches, Gorila, donde la imagen aporta digamos, la información precisa para comprender la historia, ¿no? Si no miramos este momento donde el gorila toma las llaves del zoológico, ¿no?, y empieza a abrir las jaulas, no podemos construir justamente la comprensión, ¿no?, de la historia que se está contando. Ahí aparece como una característica determinante, ¿no?, de este género. Y les vamos a encontrar, ¿no?, que también dentro de esta última opción, donde necesitamos sí o sí esta conexión entre texto e imagen, vamos a ir viendo también cómo esta relación, ¿no?, empieza también a tener diferentes características. Por un lado, esta idea del acuerdo, ¿no? Bueno, el texto dice y la imagen acuerda, ¿no?, con lo que el texto dice, pero además expande esa información. Un poquito lo vimos en el ejemplo de Bernardo, y también en este libro, álbum, que se llama La sorpresa de Nandi, no sé si lo conocen, que es un libro de Eileen Brown, de ediciones Secaré, también de mismas ediciones que, esta es la tapa. Eso les voy a mostrar. ¿Lo conocen? Para ver esta idea de expansión. Bueno, vamos con La sorpresa de Nandi. Ya que se fue la imagen por las dudas, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ese vino con la biblioteca ya hace unos años, me parece. Sí, exactamente. Este libro está en las colecciones de aula, ¿sí? Bueno, aparece esta idea de, justamente también hay un recurso que tiene que ver con la construcción de la sorpresa, ¿no? Y ya desde el título, ¿no?, me está hablando de esta sorpresa de este personaje que es Nandi, que, por ejemplo, dice, yo voy a tratar de ir mostrando, ir leyendo, vamos a ver si nos sale. Dice, Nandi puso 7 deliciosas frutas dentro de una cesta para su amiga Tindy. Se llevará una sorpresa, pensó Nandi, cuando partió hacia el poblado de Tindy. Y ahí la vemos a Nandi caminando con la fuente, con esa canasta, no fuente, de frutas en la cabeza. ¿Qué fruta le gustará más?, se preguntó. ¿Le gustará la banana amarilla y suave? ¿O la guayaba de dulce olor? ¿Le gustará una naranja jugosa y redonda?
o un mango maduro y rojo? ¿Le gustará la piña de hojas puntiagudas? ¿El aguacate verde y cremoso? O tal vez una parchita de cáscara morada. ¿Qué fruta le gustará más a Tindy? Hola, Tindy, dijo Nandi. Te traje una sorpresa. Mandarinas, dijo Tindy. Mi fruta favorita. Mandarinas, dijo Nandi. Esto sí que es una sorpresa. Bueno, acá pasa un poquito lo que veníamos charlando, ¿no? Esta idea de que vamos nosotros a partir de las imágenes, bueno, traté de mostrarlo lo más que se podía, así que espero que las que no lo conocían hayan podido más o menos levantar la idea a través de las imágenes. También, ¿no? Esta idea de lo que decíamos hoy muchas veces, lo que hablamos hoy en relación a los recursos digitales, ¿no? También que a veces también es necesario mirar, acercarnos, ojear, volver sobre la historia, ¿no? Sobre el libro en particular, para ir levantando estas capas de significado, estos guiños que nos va dejando el autor, ¿sí? Acá también hay una cuestión reiterativa, y vamos viendo cómo en las imágenes, a medida que ella va caminando, sin darse cuenta o sin advertirnos lo que iba pasando a su alrededor. Un poquito casi, Nandi casi nos hace acordar al guardia, ¿no? Que nunca se dio cuenta de todo lo que pasó atrás de él, ¿no? Bueno, un poquito a Nandi le pasa lo mismo, y se lleva esta gran sorpresa al final, ¿no? De que al final le llevó a Tindy su fruta favorita, ¿no? Ahí aparece, ¿no? esta característica que veníamos hablando de que, bueno, la imagen expande, no la información, y justamente nos va dando también otras anticipaciones. Muy bien, bueno, este libro lo conocían, y ya les decía, circula también, está en las colecciones de aula, no sé si inicial o de primaria, pero están presentes también en las selecciones, así que es un libro que está siempre vigente, como digo yo, y que además es uno de los característicos también en relación al género. Bueno, a ver, avancemos un poquito con estas ideas de acuerdo y expansión. Pero también otra función que puede tener la imagen es la de contradecir lo que el texto dice, ¿no? El texto y el título dice, mi gato, el más bestia del mundo. Y yo miro la imagen, ¿y qué me pasa? ¿No? Justamente hay una idea de contradicción, y que no solamente está en la tapa del libro, no sé si lo conocían, a este álbum que es maravilloso, donde también, ¿no? El personaje tiene esta mascota tan particular, él dice que es un gato, nosotros miramos otra cosa, ¿no? Y el texto me está hablando todo el tiempo, ¿no? de este gato, cuando en realidad la imagen me está diciendo otro, ¿no? Hay una relación de contradicción que se sostiene además en todo el relato, no es que está solamente en la tapa, ¿no? Ya uno, mirando la tapa, ya puede advertir que hay un recurso ahí presente, ¿no? Y que justamente va avanzando en relación a todo el relato. Bueno, este autor en particular también es un autor integral, ¿sí? Les recomiendo de este autor también otro libro, que este libro no sé si está en las colecciones de aula, Mi gatito el más bestia. Me parece que en el sí, creo que está, sí, porque en el sí estaba, me decían las chicas. Así que también pueden buscar. Este libro que es gigante, miren, yo lo muestro acá y no entra. Que es del mismo autor, que es de ediciones, que es de editorial Pipalá, que se llama La esposa del conejo blanco. Yo les digo La esposa del conejo blanco, ¿qué conejo blanco les recuerda? ¿Qué conejo blanco conocen? Alicia. Alicia, tal cual, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, esta historia lo que nos cuenta es, nos presenta a la esposa del conejo blanco, ¿no? Y si yo miro la tapa, yo les voy a mostrar la cara de la esposa del conejo blanco.
Y miren quién está en la ventana, saliendo, corriendo ahí atrás. Mirando el reloj. ¿No? No sé si llegan a ver, si se llega a ver. Sí, es el personaje de Alicia. Bien, aparece el conejo mirando el reloj y siempre apurado. Y aparece esta esposa ahí rodeada de varios conejitos, ¿no? Con diferentes edades. Y dice, ¿por qué el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas siempre está retrasado? ¿Qué hace fuera de sus horas de servicio en el Palacio de la Reina de Corazones? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? A través del diario de la esposa del conejo blanco vamos a entrar en la intimidad de su pequeña familia. Conoceremos a su progenie y descubriremos la cara oculta de un país en el que no suceden solo maravillas. Así que bueno, no se los voy a mostrar todo porque es medio complicado, pero aparece, empieza mostrando la foto familiar, ¿no? Del conejo, su esposa y los niños, y las criaturas. Y el formato que utiliza este álbum es el diario. Lo que vamos a ir viendo es el diario en primera persona de la esposa del conejo blanco, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, después de haber pataleado, piafado, zapateado, refunfuñado, rezongado, protestado, vociferado, todo eso porque su chaleco no estaba bien planchado, mi señor marido decidió irse por fin a trabajar, con retraso, como de costumbre. Voy a poder disfrutar de este breve momento de calma para contarte algunas novedades, ya que desde que nos instalamos aquí no he tenido tiempo de confiarte mis preocupaciones, mis penas y algunos de mis escasos momentos de felicidad. ¿No? Así empieza la historia. Y después nos va contando en las diferentes páginas diferentes sucesos que le van pasando, ¿no? Con una letra también. Acá, otra característica del libro de álbum, también jugar con la tipografía de las letras, ¿no? Esta letra cursiva, ¿no? De la escritura en un diario, ¿no? Que uno podría hacer o reponer. Ahí también aparece una característica. Bueno, se los hiper recomiendo. Parece que es una recomendación pensando en el mismo autor, ¿no? De Mi gatito es el más bestia, ¿no? Como para abrir un poquito la recomendación. Ahí tenemos otro ejemplo más de un libro álbum que tiene, bueno, y millones de guiños, todo el tiempo esta intertextualidad, ¿sí? Silvia en un momento lo dijo cuando estábamos hablando, ¿no? De la relación con otros lenguajes, con otros, y también algo que vamos a ver mucho en el libro álbum es la intertextualidad con otros textos literarios, con los más conocidos, con los clásicos. Bueno, acá encontramos, obviamente, hay una visión de un personaje de la historia, en otro contexto, por un lado, pero además hay totalmente todo el tiempo referencias, ¿no? hacia justamente la historia de Alicia. Incluso en un momento aparece Alicia, ¿sí? Podemos verla, o una parte de ella, porque aparece como un zapato, a ver si les... Ay, lo dejé marcado y ahora... Aparece en la biblioteca de la casa, ¿no? Ahí aparece un zapato, ¿no? Esta idea de la elipsis, ¿no? Solamente un objeto que uno obviamente lo relaciona, ¿no? Esto que hacemos también los lectores, ¿no? Cuando nos vamos acercando a los textos, empezando a establecer relaciones con otros, ¿no? Nuestra propia experiencia nos va llevando a establecer esas relaciones de sentido, que justamente, como decíamos recién, son guiños que nos va dejando el autor también en relación a esto, ¿sí? Sí, y también es un poco esa intertextualidad que pasa no solo con la lectura de, bueno, acá que hace como referencia al cuento de Alicia, porque después también hay un montón que hacen como referencia o a obras de artistas muy famosos, o al cine, como Sí. esa comunicación y esa dependencia que hay entre la imagen y el texto, que, o sea, como que está en ambos lenguajes y todos los lenguajes, el lenguaje artístico y el literario, toda esa información. Fusionada. Como las canciones. Claro, tal cual, como una fusión, ¿no? Ahora hace poco llegó una caja de libros al jardín y me encontré con el libro El oso, la canción del oso, ¿se acuerdan? Que es vieja, bueno. Y en su momento también había de una nena, que no me acuerdo, creo que era de Spinetta, la canción y está el libro, como los libros de... Ana no duerme. Ana no duerme. Exactamente. Ana no duerme. Bueno, esa colección es bellísima. Ay, hoy llegó esta, la del oso,
Bueno, yo soy grande y me acuerdo de la canción. Entonces, así lo vimos así un toquecito y les encantó. Digo, bueno, mañana seguimos. Y los dejé ahí. Bueno, esta conexión entre lenguajes, ¿no? Como recién también planteaba Alejandra, ¿no? Esta idea de que aparecen diferentes lenguajes y que también uno en la propia experiencia de lector, ¿no? De escucha, de observador también, ¿no? Cuando hay estos guiños, permiten también hacer como otras lecturas. A eso me refería cuando hablaba de diferentes capas de significado. Quizás lo leemos con los niños, y este libro álbum de la canción del oso tiene un significado y van a entender la historia de igual manera. Te iba a preguntar eso, Cintia. Con otro, claro, justamente, que no quiere decir que no podamos leerlo con los más chicos. Claro, es un libro álbum, aparece, ¿no? Esta idea de construir la historia a través de justamente de la historia del relato que está contando la canción. Nosotros sabemos que es una canción original, ¿no? Solidaridad con la canción original, y que quizás un niño lo interpreta de igual manera, por el relato en sí mismo, pero nosotros también adultos le hacemos otro significado. Hay una diferente, digamos, hay un nivel de conceptualización que va progresando, ¿no? A medida que nos vamos aproximando también, y vamos encontrando también estos guiños que van haciendo en estas relaciones de intertextualidad, ¿no? También yo puedo leer La esposa del conejo blanco con un niño de sala de 5, en el primer grado, segundo grado, tranquilamente, pero quizás este zapato que aparece en el medio de la biblioteca, y es un objeto más, ¿no? Nos llame la atención. Pero quizás nosotros lectores que ya venimos entrenados y que tenemos una experiencia y manejamos ciertos supuestos en torno a lo que es la literatura infantil y conocemos, ¿no es cierto? En esa digamos, cantidad de experiencia que venimos trayendo, hacemos una lectura diferente, ¿no? Ahí donde aparecen estas diferentes capas de significación, y que muchas veces, y en muchos libros álbum también, y principalmente los que vienen de afuera, en los que hay guiños que son como también muy contextuales, que quizás no los interpretamos porque no conocemos ese recurso o no lo tenemos presente, ¿no? Quizás a mí me pasaba al principio mucho con Anthony Brown, ¿no? Que había cosas que yo me daba cuenta que querían decir algo más, pero yo no tenía el conocimiento para darme cuenta de qué estaba hablando, ¿no? Porque quizás hacía referencia, no sé, a una canción infantil inglesa, ¿no? Que quizás él la nombraba en alguno de los libros. Por ejemplo, Me gustan los libros, hay uno que aparece, no lo tengo acá a mano, pero aparece un personaje infantil, que después investigando un poquito me di cuenta que era que es como un huevo dibujado, como con patitas, que es un personaje de una canción infantil que él escuchaba cuando era chico. Claro, esa referencia estaba muy presente en el libro, pero quizás uno que no tiene ese conocimiento tiene que seguir buceando en esa información para levantar. Yo me daba cuenta que era un guiño, ¿no? Pero no podía advertir todavía, ¿no? En esa primera experiencia de lectura, primera aproximación al álbum, que algo más había ahí, ¿no? Bueno, había una capa más por seguir descubriendo, y ahí es donde aparecen lo que decíamos recién, las diferentes capas de significación. Bien, bueno, iba mirando mientras el chat, a ver si había algún comentario más. Bueno, vamos hasta acá, vamos a avanzar un poquito con algunas ideas más en torno a la presentación. Bueno, y algo también particular es esto, ¿no? Que en el libro álbum todo cuenta, esto que decíamos hoy, ¿no? Esta idea de que no solamente el texto, no solamente la imagen, esta interdependencia que venimos construyendo, pero todo tiene que ver con el objeto libro, ¿no? El gramaje, la textura del papel, el formato, la disposición, el uso del espacio, entre otras cuestiones. Yo puse algunas ahí que no quedan libradas al azar. Por eso muchas veces se habla de un proyecto integral, ¿no? Porque, bueno, si es un autor integral que hace el texto y la ilustración, quizás es como un poquito, lo entiendo que es menos complejo, pero si son autor e ilustrador, tienen que trabajar en total, digamos, coordinación para construir el sentido total del texto, ¿no? Y también hay mucho de la edición, ¿no? Bueno, cómo se presenta Cintia, el libro. Sí. Ese es el piojema del piojo Pedi. Los piogemas del piojo Pedi. También están. Le leí a mis hijas y lo tengo ahí a mano. Bueno, es un libro álbum bellísimo, no sé si lo conocen, acá lo tengo, vamos a dejar de compartir así. Los piogemas del piojo Pedi también están en las colecciones de aula, no sé si en las de inicio, creo que están en el de primaria. Es justamente un poema, ¿sí? Y viene acompañado por este objeto, que justamente como el piojo Pedi escribe el poema. Perdí la lupa yo, así que no lo veo nunca más. Ay, bueno,
en realidad esto venía suelto, es verdad que venía suelto. Yo lo até con una soguita porque sí, me iba a pasar lo mismo, y es necesaria la lupa para mirar los piogemas del piojo pedi, Cristina, es verdad. Es de David Warner y Roberto Cubillas, ¿sí? Y ya también miren el tamañito del libro, ¿no? Esto que hablamos hoy, el tamaño, el formato, también hace a la historia, ¿no? Y por ejemplo, ya en la solapa, ¿no? Aparece la lupa y aparece el personaje, ahí está el piojo pedi, ¿no? Presentado. Y antes de arrancar la historia, antes de mostrarnos al personaje que está ahí retratado, no sé si lo llegan a ver, porque ustedes no tienen la lupa, dice: el piojo pedi McCollum ha creado los poemas más pequeños que se conozcan. No hablamos de su extensión, sino del cuerpo de la caligrafía con que están escritos. Debemos tener en cuenta la diminuta envergadura de los piojos, y el piojo pedi McCollum era un piojo. Lo notable es que este minúsculo ser se propuso que su poesía pueda ser leída por los seres humanos. Bueno, y sigue, ¿no? Entonces ahí, y bueno, y después aparece todo el librito. Acomodé mi biblioteca hace 2 días, entonces acá está. Ah, mira, lo tenías como súper presente, lo viste y te acordaste. Muy bien. Bueno, revisemos las bibliotecas después de este encuentro, porque van a encontrar un montón de libros álbum, van a ver. Revisen las bibliotecas, igual que las bibliotecas de las instituciones también, ¿no? Para acercarnos a las recomendaciones. Les decía, ¿no? Y todo el libro está en esta doble página, ¿no? Como en primer plano ese corte de la cabeza, y todo sucede acá arriba, ¿no? El diminuto texto y las acciones, ¿no? Que nos va contando el texto, acompañado por las imágenes, sucede ahí arriba. Bueno, si no ven nada, es porque no tienen la lupa, ¿sí? Así que bueno, ahí aparecen, bueno, cómo no todo hace a la construcción de, bueno, y otro ejemplo de libro con, digamos, este formato es este, no sé si lo conocen, Tener un patito es útil, de Isol. Bueno, Tener un patito es útil viene en esta cajita, y se abre, ¿no? Sale de la cajita, ¿no? Dice Tener un patito es útil, os lo puedo mostrar así, para que lo veamos. Dice, me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y también después de bañarme. Luego lo dejo en la tina. Y cuando se va el agua, lo uso de tapón. Tener un nene es útil. Me encontré un nene y me agarró. Me hace masajes en la espalda. Ay, se me está desarmando. Lo uso de mirador. Y me da besitos. Me disfrazo de gárgola. Y me encero el pico. Después, nado un poco. Ay, se me pegó. Hasta que encuentro mi huequito de dormir. Tener un patito es útil. Y podríamos seguir y podríamos empezar de nuevo. ¿Lo conocían? Ay, es hermoso, es súper tierno. Digitalizado, profe, lo conocía. Digitalizado, bueno, esto, ¿no? Está desarmado literal porque es como uno de los preferidos de mis hijos.
¿Y qué hacen? Lo desarman y lo vuelven, es un acordeón, ¿no? El diseño del libro, ¿no? Que va y viene, con el uso de solamente 2 colores, ¿no? Y esa idea de que es casi un juego, ¿no? De ir y venir, no podría estar todo el día yendo y viniendo en las 2 historias. Las imágenes son exactamente las mismas, cambian los textos, ¿no? Bueno, yo después, cuando les pasemos la presentación, les voy a dejar un enlace en el cual Isol, que es la autora de esta historia, cuenta un poquito cómo pensó la creación de esta historia, ¿no? Y cómo, digamos, continuar, y cómo ella pensó específicamente la construcción y la necesidad de este diseño, porque ella se lo había imaginado en este sinfín, ¿no? De ida y vuelta, del cuento que nunca acaba, por así decirlo, ¿no? Casi un juego también, un objeto lúdico, ¿no? En el cual podemos encontrarnos, ¿no? En la lectura y la relectura, ¿no? Y esta cajita que guarda el patito y ese nene, ¿no? Y lo tenemos así. Y que es una gran sorpresa, porque en realidad la caja solamente dice tener un patito útil. Cuando nos metemos en la historia, aparece, ¿no? El otro personaje. Y fíjense que está todo el tiempo solamente en este celeste y amarillito, sumamente tierno. Bueno, Isol es una de las autoras integrales argentinas, contemporánea, sumamente talentosa. Hay un montón de libros de ella que son muy recomendables. Bueno, yo les compartí Petita el monstruo, no sé si lo conocían, también, que es bellísimo, ha dado un montón de premios ese libro. Es tan famoso Petit que hoy tiene una serie en Paca Paca, ¿no? Que cuenta su historia y también fue nominada a varios premios. Bueno, de Isol hay un montón. Uno que llegó que es muy bonito y que las que están en nivel inicial lo van a encontrar en la caja que llegó, es este abecedario a mano, que es un libro álbum, que justamente a partir de las letras del abecedario hay una construcción poética con la imagen muy, muy linda, así que también se los recomiendo. Bueno, de Isol todo, Secretos de familia, El globo, que es hermoso, así que también. Las chicas que han hecho talleres conmigo siempre leemos a Isol. Siempre encontramos algún huequito en algunos de los encuentros del taller para leer a Isol, porque es una de nuestras favoritas. Bueno, yo mientras hablo voy acá revolviendo. Perdón que interrumpa, pero nombrás a Isol y es como la ídola número 1. Vi uno por internet, obviamente, porque tenés que hipotecar tu casa más o menos para comprarte ese libro, que es todo de Isol, no me acuerdo el título, pero es algo de una noche y es todo con esa pintura como de las patentes que brillan en la oscuridad. Sí. Y es para verlo de noche, y lo podés ver solamente de noche y te salen las imágenes y los dibujos y las letras, todo con esas letritas y con esa pintura. Sí, tal cual, se llama Nocturno, recetario de sueños. Yo tampoco lo tengo porque todavía no hipotequé mi casa para comprármelo, es verdad, porque eso es algo también real, ¿no? Que a veces están como un precio bastante costoso, entonces también está bueno conocer estas recomendaciones, saber que, por ejemplo, también yo le voy nombrando que los pueden encontrar en las cajas de las instituciones. El CIE tiene muchos de estos materiales que vamos nombrando también, ¿no? Que están ahí para posibilidad de préstamo y consulta en sala seguramente. Así que bueno, también diferentes posibilidades de conectarnos con los materiales, ¿no? Nocturno es un libro maravilloso, y aparte tiene el formato de ese libro, tiene como un anilladito arriba, entonces uno los puede ir pasando. La idea es que vos puedas ver un texto, que son casi como poemas breves, y aparece la ilustración, uno por noche, ¿no? Entonces es un recetario para soñar. Entonces es bellísimo, la verdad que sí. Es una hermosa recomendación, Alejandra, tenés razón. Y está hecho con un gramaje de la página y con un texto que, ¿se acuerdan? Todas somos muy jóvenes, pero seguramente ustedes se acuerdan que antes había como unas estrellitas para pegar en el techo de la habitación, que uno apagaba la luz y se veía en el cielo estrellado. Ay, que a mí me encantaban cuando era chiquita, las tuve de grande. Sí, las puse cuando me fui a vivir sola y tenía 25 años, pero las puse igual porque siempre las quise. Bueno, con ese mismo material están hechas la tipografía y el texto de ese libro. Entonces, claro, uno apaga la luz y ves el recetario de sueños. Así que bueno, ya saben, cuando tengan ahí una posibilidad, otra recomendación, Nocturno, recetario de sueños. Bueno, y tienen muchísimos, ya nombramos varios, ¿no? De estos tipos de libros. Bueno, vamos a... 7:30. ¿Cómo vamos, Cari? ¿Vamos bien? Yo avanzo, ¿eh? Bueno, y otro libro que también lo puse acá en la presentación, que lo voy a nombrar así rapidito si avanzamos,
es, ya hablamos del Piojema, es el libro negro de los colores. No sé si alguna lo conoce. Es muy conocido en el sector artístico también, no sé si alguna lo conoce, tiene alguna referencia de este libro, hablando específicamente de gramaje, textura y formato del papel, disposición y uso del espacio específicamente. El libro negro de los colores, también después yo les voy a pasar un enlace para que vean un video de YouTube donde leen este libro, ¿no? Es un audiovisual muy bonito creado también con una música que acompaña muy interesante, que es un libro de Libros del Zorro Rojo, que es un libro totalmente negro, y nos invita a mirar los colores sin verlos. Táctil, ¿no? Sí, está escrito en braille. El texto está escrito en braille, sí. y aparecen todas las páginas en negro, el texto en braille, y lo que hace es describir diferentes colores a partir de imágenes. Es bellísimo, así que también, después yo les voy a dejar el enlace en la presentación para que puedan mirar el audiovisual, que no tiene desperdicio, ¿sí? Y ahí también aparece esta idea, ¿no? De cómo todo, digamos, el libro en totalidad, ¿no? Necesita de estos recursos también para contar una historia, ¿no? Entonces, en esta idea de que justamente todo cuenta, ¿no? Que en muchos libros esto está, digamos, en el paratexto, ¿no? La tapa, la solapa, la contratapa, ¿no? Acá todo tiene sentido, por eso es una construcción también que nos vamos acostumbrando a mirar, ¿no? Bueno, la tipografía, hablábamos de la tipografía en el diario de la esposa del conejo blanco, ¿no? Ahí aparece Voces en el Parque, de Anthony Brown, de mis favoritos de Anthony Brown, súper clásico de clásicos. Ya ¿qué es lo que pasa en Voces en el Parque? Justamente aparecen diferentes voces en un relato, ¿no? Que digamos, se unifican en ese espacio que es el parque, justamente. Y fíjense cómo la tipografía de la palabra voces, ¿no? Me está hablando de diferentes tipografías. Y si vamos al interior del libro, vamos a ver que cada una de esas voces tiene también una tipografía diferente, ¿no? Para indicar, ¿no? Esas diferencias y esos compases, ¿no? Que va dando casi como una sinfonía, ¿no? Si usáramos una metáfora más musical, ¿no? Para construir la idea total del relato. Y otro libro que también jugamos con el formato, como en los Piojemas, que era uno, es Bárbaro, que es un libro, podríamos decirle, libro silente. Es así finito, tal cual como se ve ahí, ¿sí? Es un libro sin texto, el único texto que aparece es en la tapa. Voy a dejar de compartir así lo vemos un poquito más fácil. Bárbaro, de Renato Moriconi, y es de los especiales a la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica. Intentaré mostrarlo. Ahí. Voy a poner así más lejos a ver si se ve completo. A ver si pueden, quiero ver que se vea la expresión. La blanca. Cintia, perdón, pero lo textual aparece o porque no sé si no aparece nada. Solo las imágenes, solo imágenes.
Vuelvo atrás para ver si se vio esta parte, que es importantísimo en el desarrollo del relato. Ahí tenemos un ejemplo del libro silente, lo que hablamos hoy, ¿no? Libro sin texto escrito. Entonces llegó a verse bien, porque bueno, esta idea también de que no podemos manipularlo, pero bueno, como el formato también, sí fuimos advirtiendo, ¿no? Bueno, que este bárbaro se sube a ese caballo, ¿no? Y van pasando diferentes cosas, ¿no? Como también el recurso de la tapa, lo que aparece ese caballo, hay una línea en el medio que divide, ¿no? Que nos ubica en dónde estaba este bárbaro. Es el carrusel. O sea. Bien, en un carrusel, en una calecita, ¿no? Todo lo que va pasando, ¿no? Bueno, esta idea de también, ¿no? Cómo la imagen solamente nos va mostrando el movimiento. A medida que vamos pasando las páginas vamos viendo el movimiento de la historia. Bueno, es bellísimo, bárbaro, es un libro de los... Ahí lo vemos arriba, ¿ven? Como que no se ve todo. Ahí. Arriba, si vamos viendo arriba, abajo, acá aparece abajo. Arriba, abajo, nos va indicando página a página, vamos subiendo y bajando, ¿no? Esto del carrusel. Como también desde la tapa y la contratapa, también que aparece este diseño también, ¿no? Como del lobito, también nos va dando una idea. Y uno puede anticipar. Yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez dije, ¿quiénes son esas manos que le tienden la ayuda? Porque yo lo que intentaba era que ustedes vean de que cuando la página se quedan, hay 2 o 3 páginas en las cuales se queda en blanco, ¿no? Él viene estoico entre llamas, dinosaurios, dragones, ¿no? Todo lo que va pasando, y de golpe aparece ese bárbaro solo, y va cambiando la facción en su cara. Pasa de una expresión de valentía a una expresión casi de sorpresa, de angustia, ¿no? Porque sigue apareciendo la página en blanco, son 3 o 4 páginas que van siguiendo en blanco total, hasta que aparecen esas manos, que lo rescatan, ¿no? Y también el efecto sorpresa que construye el hilo del relato, hasta que al final lo vemos, que sigue llorando, pero ya de la mano, ¿no? Dice que ha venido a su rescate, que puede ser su papá. Bellísimo. Bueno, Bárbaro, de Renato Morricone, de los especiales a la orilla del viento. Bueno, el formato, este ejemplo lo traigo justamente para que miremos esta idea de lo vertical, ¿no? Bueno, vamos hasta acá, ¿vamos bien? Vamos que nos quedan, tenemos que cerrar esto en 15 minutos. Muy bien, dice Caro. Vamos a volver a la presentación. Decíamos, todo se mira en el libro álbum, y acá aparece algo que es también muy interesante, que son las páginas de guarda, ¿no? Hablamos de la tapa, del gramaje, de la textura, del formato del libro, y las guardas, ¿sí? Acá aparecen, vamos a mostrar 2 guardas, las guardas de inicio de Caperucita Roja, de Bethan Goldblum, algo así, creo haberlo dicho bien, que es este libro, que ahora les voy a mostrar. La página de guarda de inicio. ¿Qué vemos ahí en la página de guarda? Vamos a mirar juntos. Y está Caperucita en el bosque, el lobo. El lobo está escondido detrás del árbol. Bien, y ya encontraron a los 2 personajes. Parece como este bosque, ahí discriminado con estos, casi miren qué poquitos colores, grises, negros, el negro para el lobo y el rojo característico de Caperucita, ¿no? Y la página de guarda de final. ¿Y qué pasó en el medio? ¿No? Vamos a mirar qué pasó en el medio. Este es el libro. Caperucita Roja, de Bethan Goldblum, espero haberlo dicho bien, que tiene una colección de varios clásicos. Hansel y Gretel, es uno que también es muy lindo. Bueno, acá aparece la página de guarda en todo su esplendor. Yo aparezco con la cara así porque quiero ver si se ve. A ver así. Y dicen así.
Un día la mamá de Caperucita Roja la llamó. Por favor, llévale esta torta a tu abuela, dijo. Ella no se siente muy bien. Fíjense lo que mirábamos en la guarda de los colores. Grises, negros y el rojo, ¿no? Ahí predominante. Entonces Caperucita Roja comenzó a caminar hacia la casa de su abuela a través del bosque. Acá aparece un conejito como escondido atrás de una planta. Poco después se encontró con un lobo. Miren el lobo. ¿A dónde vas?, gruñó el animal, lo cual habría asustado a cualquier otra niña, pero no a Caperucita Roja. A casa de mi abuelita, respondió la pequeña. No se siente muy bien. ¿Es así?, dijo el lobo. Entonces al lobo se le ocurrió un plan. Fíjense, el texto dice, entonces al lobo se le ocurrió un plan. Nada más. El plan lo estamos viendo en la imagen. El lobo le dijo adiós a Caperucita Roja, tomó un atajo entre los árboles y se dirigió a la casa de la abuela. Lo cual no fue nada bueno para la abuela. Se puso sus lentes y su camisón. Y un camisón que la abuela tenía guardado y se metió en su cama y allí esperó. Poco después llegó Caperucita Roja y encontró que la puerta de la casa de su abuela ya estaba abierta. Se asomó a ver por la ventana. Adentro no podía ver a su abuela, pero vio un lobo mal disfrazado que esperaba en la cama de su abuelita, lo cual habría asustado a cualquier otra niña, pero no a esta pequeña niña. Entonces se le ocurrió un plan y entró a la casa. Hola, abuela, dijo Caperucita Roja, y aunque en ningún momento le creyó al lobo disfrazado, le siguió la corriente. Oh, abuelita, qué orejas tan grandes tienes, dijo. Oh, abuelita, qué ojos tan grandes tienes, dijo. Ay, oye, abuelita, qué dientes tan grandes tienes. Pues sí, querida, son justamente para... Miren la cara de Caperucita. Son justamente para comerte mejor. Y el lobo saltó encima de Caperucita, lo cual habría asustado a cualquier otra niña. Pero no a esta pequeña niña. Lo cual no fue nada bueno para el lobo. Colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¿Qué pasó con ese lobo? Bueno, ahí tenemos otra intertextualidad, como hablábamos hoy, con los cuentos tradicionales. Bueno, de Caperucita tenemos, pero miles de reversiones en libro álbum, desde los más, digamos, vigentes como para público infantil, pero también para adultos. Hay un montón de ilustradores que han hecho reversiones y, digamos, diferentes construcciones en torno al cuento tradicional, ¿no? Hay otro libro muy interesante que se llama Una Caperucita Roja también, que es un libro chiquitito, ¿no? Que tiene un lobo bastante ingenuo, ¿no? Y una caperucita bastante también inteligente, ¿no? En contraposición con lo que cuenta ¿no? También esta idea de la intertextualidad, jugar un poquito con la parodia, ¿no? Con la construcción del prototípico, ¿sí? de los cuentos. La autora del cuento se llama Bethan, voy a mostrar ahí, Bethan Gowlbin, W-O-L-B-I-N. Y acá en Argentina, la editorial que lo publicó es Una Luna. Una Luna, se llama así, la editorial. Hola, discúlpame, pero ¿me lo podrías mostrarlo de vuelta en la página? ¿Puedo escribirlo? Dale. Bethan Gowlbin.
Goldwyn. La profe de inglés capaz que lo leería mejor que yo, lo estamos tratando de deletrearlo. Gracias. No, por favor. Dice, justo estoy trabajando con Caperucita. Bueno, con los cuartos y los segundos, las señoritas están trabajando con lobos, tienen un proyecto de lobos. Entonces, esta versión no es tan conocida quizás, pero está muy buena también, ¿no? Y ahí aparecen también varias ideas de esta idea de parodia que estábamos hablando, trabajar un poquito con los personajes prototípicos, ¿no? De las historias. Esta era la otra que les nombraba, Una Caperucita Roja. Este es de Océano Travesía, y es de Marjolaine Leray. Este es más conocido, que es muy bueno también. Este libro prácticamente parece dibujado a lápiz. Las figuras de los personajes. Hace muchos años. Sí, este es bastante conocido. Que es bellísimo también. Una Caperucita Roja. Y Una Caperucita Roja de Océano Travesía. Marjolaine Leray. No veo. Marjolaine, yo te lo deletreo. Después lo agregamos en las recomendaciones. Marjolaine Leray. Bueno, seguimos mirando y seguimos compartiendo libros álbum. Como para ir haciendo un cierre provisorio, porque vieron que fuimos desandando algunas cuestiones y nada, podríamos seguir hablando y trayendo ejemplos de algunas de las características. Pero me parece también que es importante que hayamos recorrido las características e ir también puntualizando algunos ejemplos, ¿no? Vamos a meternos específicamente en qué desafíos, ¿no? presenta la lectura de este tipo de libros, ¿no? Por un lado, esta narrativa discontinua, ¿no? Que justamente hay que oscilar entre el código del texto y el código de la imagen para construir el significado, ¿sí? Esta idea de detenernos a mirar, ¿no? Cuando uno lee el libro álbum, también está aprendiendo a mirar, porque muchas veces, y principalmente, que es algo que los niños sí tienen, ¿no? Que quizás a medida que vamos avanzando también en el sistema educativo y empezamos a tener una lectura más autónoma, nos empezamos a centrar en el texto y dejamos por descontado las imágenes, ¿no? Lo que nos plantea el libro álbum es justamente esto, volver a detenernos en las imágenes, ¿no? Que justamente los niños pequeños lo tienen totalmente incorporado, ¿no? Y es parte de su formación también, ¿no? Y de su desarrollo, ¿no? Mirar, volver a mirar, releer, ¿no? Dar vuelta a la página. Algunos hasta, incluso con los más chiquitos, saborear el libro, ¿no? Porque esos libros que son en cartoné, que parece que entraran por la boca, ¿no? Y siguen en un continuo también de conocer el objeto en todas sus dimensiones, ¿no? También lo que plantean, como decíamos recién, y lo vimos en el ejemplo de Buenas noches, Gorila, esta idea de las narraciones simultáneas, ¿no? Uno puede, en muchos de los libros álbum, justamente, que esta narración compuesta de texto e ilustración desafía la linealidad del texto y permite que se desarrollen más de un hilo narrativo a la vez, ¿no? Yo siempre me acuerdo que uno de los primeros libros álbum con los que me encontré fue con El túnel, de Anthony Brown, que es uno de los hiper mega conocidos. Mucha característica y sin conocer mucho sobre el género, yo me daba cuenta, trabajando en primer grado, que cada vez que trabajábamos con mesas de libros, hacíamos exploración de libros, era uno de los más solicitados. ¿Por qué? Porque los niños siempre que se acercaban a ese libro encontraban algo más. Hay una doble página en ese libro, que está casi en la mitad del relato, donde vemos que, digamos, la historia son dos hermanos, ¿no? Que un hermano, digamos, se mete en un túnel, en un lugar desconocido, y la hermana va a buscarlo. En esa búsqueda atraviesa un bosque, donde hay un montón de indicios y referencias a los cuentos tradicionales, ¿no? ¿Y qué pasaba en esa doble página, en esa imagen? Siempre se detenían a mirarlo y siempre encontraban algo. Yo decía, este libro algo más tiene, ¿no? Esas capas de significación, de lo que veníamos hablando, y siempre que me acerco a algún libro de este tipo, pienso en esa escena de lectura, ¿no? De estos niños compartiendo ese material y diciendo, mirá, 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 ¿no? Esta palabra de, bueno, activar la mirada. Yo creo que el primer desafío que tenemos con este tipo de libros es eso, activar la mirada. Nosotros que digamos que somos adultos escolarizados, alfabetizados, ¿no? Que muchas veces hacemos como especial referencia al texto, ¿no? Y a su linealidad, por así decirlo,
volvernos a situar en las imágenes es un camino inverso, es como volver, ¿no?, al principio. Pero en este tipo de libros justamente lo que necesitamos es hacer esa construcción, ¿no? Volvernos y decir, mira, 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 ¿no? Y que quizás volvemos una lectura y vuelven a aparecer esas construcciones, esas diferentes capas de significado que veníamos hablando desde el principio. Y cuando nos damos cuenta, cuanto mejor un buen libro álbum permite justamente estos diferentes niveles de lectura, ¿no? También nos invita a pensar en una selección que aborde, ¿no?, criterios de selección de justamente calidad literaria, ¿no? Porque justamente los libros literarios de buena calidad permiten este tipo de lecturas en diferentes capas de significado. Y que justamente permiten también complejizar una historia sin necesidad de que haya un texto extenso, ¿no? En Buenas noches, Gorila vimos todo lo que pasaba y el texto era una onomatopeya. Un saludo breve y cómo se complejiza una historia, ¿no?, sin la necesidad de que haya texto extenso. Pensemos en los libros sin texto. ¿Cómo complejizamos una historia? Pensemos en Bárbara, que vimos recién, y bueno, hay miles de ejemplos, ¿no?, de textos sin libros, sin texto escrito, sin palabras escritas, ¿no?, que justamente aparece esta posibilidad, ¿no?, la complejización de una historia sin tener un texto muy extenso. Y este supuesto que empezamos a reconstruir de que por tener muchas imágenes solamente es para los más pequeños, ¿no?, donde en realidad podemos avanzar en su lectura, disfrutarla justamente y construir otras alternativas posibles. Bueno, y acá les voy a dejar algunos de los textos que estuvimos charlando, que fuimos nombrando, y otro texto que me parece muy interesante, que también ahora después se los vamos a compartir, es este texto que se llama Ver y leer, historias a través de dos códigos, que es un texto de Teresa Colomer, también una autora española especializada en libro álbum, que justamente en este capítulo lo que aparece es todo esto que estuvimos hablando de la construcción de la imagen, ¿no? Bueno, si queremos ampliar sobre este tema, hay algunos caminos, ¿no?, algunos caminos para seguir profundizando, ¿no?, y para seguir metiéndonos en tema. Como Trucas, bueno, otro gran libro, álbum, silente, de los clásicos. Zoom es otro libro, álbum. Bueno, quizás, me encanta, es divino ese libro. Bueno, quizás avanzamos un poquito con otros para también ir ampliando, pero bueno, son clásicos, no los podemos dejar de nombrar. Si nombramos a Anthony Brown, tenemos que nombrar varios libros también. La selección que yo les compartí previo al encuentro también iba un poquito en ese lugar. Creo que hemos hablado de casi todos. Apareció, bueno, hablamos de la babirusa, hablamos de Megalitos el más bestia. Los tres cerditos, ¿vieron esa versión de los tres cerditos en libro álbum? ¿Lo conocían? ¿Qué les pareció? ¿Vieron qué bellísimo? Bueno, ahí también aparece un poquito de lo que hablábamos con Caperucita, ¿no? Digamos, ahí hay un claro ejemplo, ¿no?, de cómo también se maneja el recurso de la ironía, ¿no?, a partir de justamente trabajar con las características de los personajes clásicos, ¿no?, del cuento clásico tradicional, y casi también cómo nos vamos yendo a ver la construcción de las historias, porque estos cerditos se escapan del libro, salen a ese de afuera, que es el libro, para mostrarnos también de afuera cómo se construyen las historias, ¿no? Y después ellos mismos, en un traspaso, ¿no?, de una ficción a una metaficción, van y vienen del formato del libro y reconstruyen la historia, ¿no?, hasta llegar a un vivieron felices por siempre, ¿no?, que lo están terminando de escribir mientras lo vamos viendo en la imagen. Bueno, hay también otro claro ejemplo de grandes autores trabajando específicamente en relación a eso. Y un libro sin palabras escritas, que también les dejé en la colección, es Flotante, otro texto de Océano Travesía, que es bellísimo, así que también, ese es un libro que yo digo que no le hace honor el PDF, porque es un libro para mirar y remirar, porque este es casi para mirarlo con lupa, ¿no? Ahí también hay un uso de los zoom, ¿no?, del ir y venir, ¿no? También es un recurso de la fotografía, ahí aparece otro lenguaje, ¿no?, como hablábamos hoy de los audiovisuales y demás. Hay un recurso de lo fotográfico en esas imágenes, ¿no?, del zoom, ¿no?, de ir mirando más allá, para construir justamente el relato sin texto escrito. Bueno, perdón, te interrumpo, pero de ese Flotante no
no vi el PDF, pero vi un video, y a veces, o sea, el video igual tiene como una intencionalidad, porque la cámara hace foco, pero es como, bueno, capaz que uno de los recursos, el video, como que capaz que es un recurso que se adapta más al formato virtual para el libro álbum, ¿no? Exactamente, exacto. Sí, sí, y que muchas veces lo que vamos a encontrar también es que en los audiovisuales hay también un recurso de, como decía recién Alejandra, de mostrar, ¿no? De identificar ciertas partes, que justamente también hay un indicio de lectura que nos están marcando. En cambio, cuando uno se acerca al libro, o bueno, ya sea en un formato digital o en un formato físico, la lectura la vamos justamente determinando nosotros, somos totalmente autónomos, ¿no? En esa posibilidad de ir y venir sobre la historia, esto es una realidad también. Entonces también está bueno que cuando conocemos desde el audiovisual, hagamos también la comparación con el texto, si lo tenemos, si lo podemos acceder, digamos, de manera física, muchísimo mejor, como decimos siempre, pero bueno, quizás el PDF es lo que más se acerca, ¿no? en esas posibilidades. Sí, y aparte también en los videos, por lo menos en todos los videos de libros silentes que pude ver, también tenemos el recurso extra de lo auditivo, porque por ejemplo en Flotante es todo como un ruido de mar, y lo único que escuchás está bueno, o sea, como complemento de ese libro álbum hecho video, digamos. Pero bueno, también en otros capaz que te condiciona porque te ponen una musiquita que capaz que no coincide con todo lo que te está diciendo o con el clima que se genera en cada una de las imágenes y el texto del libro. Exactamente, hay una predisposición hacia ciertos recursos, ¿no? Que también justamente nos van dando, ¿no? algunas ideas, nos van presentando, ¿no? Nos van marcando un camino, ¿no? En esta idea justamente de ir construyendo un significado. Son complementos, también está bueno que los podamos ver desde ese lugar. Yo siempre, digamos, recomiendo que hacemos una primera aproximación, y más con los niños, que sea con el libro original. Así lo tengamos en formato digital, porque, por ejemplo, nosotros lo leemos, y más estamos en este tipo de propuestas, ¿no? Que son de manera virtual, que, digamos, no nos queda mucha más posibilidad que o verlo a través de un escaneado, o con fotos y demás, o mostrarlo en la medida de lo posible que se vea, ¿no es cierto? Pero siempre que tengamos el libro para hacer justamente la presentación y que el texto en su formato circule, está buenísimo, ¿no? Y después podemos, además, verlo en otros soportes, que también está muy bueno, porque sigue ampliando la mirada, sigue ampliando la construcción de significados. Bueno, vamos a ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo más que cumplido, creo, ¿no? Me quedaron un montón de cosas para decir, Fer y Karina, yo les aviso, pero bueno, vamos a seguir avanzando un poquito con el cierre, porque quiero que leamos un libro álbum para cerrar, que es el que obviamente seleccioné para hacer el cierre de la propuesta. Espero que les haya gustado, que haya sumado un poquito a las recomendaciones, a la experiencia de lectura. Era una invitación también un poquito, quizás diferente a todo lo que venimos leyendo y haciendo en estos días, en la vorágine del día a día. Era también una especie de ronda de lecturas, recreo literario para construir algunos significados. Y bueno, como siempre, agradecerles principalmente el interés por la propuesta, y bueno, esperemos seguir desde la biblioteca que nos sigan acompañando en las propuestas que el CIE va también presentando y acompañando cada una de esas propuestas justamente. Bueno, antes de irnos vamos a leer un libro álbum, para cerrar, es como el broche final, y bueno, después ya nos despedimos. ¿Quieren? Bueno, espero que les haya gustado. Me encantó, profe. Disculpe que llegué tarde, perdón. Cari, ¿cómo estás? No podía faltar, ¿cómo va? No hay problema. Sí. Estamos acá, profe. Está con mi hermana, acá está. Ahí está, yo iba a decir, falta Eve. Sí, ahí está. Me atraparon de otra parte. Bueno, pero estaba escuchando. Muy bien, muy bien. Me encantó volver a escuchar Bárbaro. Muy bien, porque nosotros lo hemos trabajado en el curso del libro álbum allá por el 2018, y yo fui con ese libro porque, bueno, cuando andaba físicamente por los CIES, andaba con una valija para todos lados, con la valija de acá para allá, llevando los libros, bueno, y así también estableciendo estas conexiones, hacíamos nuestras mesas de libros, y bueno, esto que hoy intentamos reponer de manera virtual, se hacía físicamente en una construcción también de exploración de materiales. Y muchas de ustedes también me han recomendado muchos libros. Eve y Karina me han recomendado también varios libros álbum, así que esto es un ida y vuelta, ¿no? Que arranca en una ronda de lecturas y que la idea es que se siga multiplicando. Así que bueno. Bueno, para cerrar, así no nos demoramos más, vamos a
compartir un libro que se llama Contracorriente, de otra autora argentina que les recomiendo, que se llama María Wernicke, que seguramente la conocen por un libro que se llama Uno y Otro, Mi papá y yo a veces, otro libro que es bellísimo, Cuando estamos juntas, que es otro libro también de María Wernicke, que es muy bonito. Contracorriente es un libro editado por Calibroscopio, es bastante nuevito, ahí les digo de qué año es. Es del 2019, Contracorriente. ¿Lo ven? Bueno, la historia comienza así. Páginas de guarda. Ahora ya sabemos cómo se llaman y las vamos a mirar detenidamente. Contracorriente, de María Wernicke. Anda de isla en isla leyendo mareas y cielos. Mira el río y las plantas. Crecen como se les da la gana. Él le sigue la corriente. Entiende la lengua de peces, insectos y coipos. Distingue el canto de los pájaros. Conversa con ellos. Sabe los nombres de los muelles y en cada ladrido reconoce un perro. Con la gente mucho no se entiende. Habla poco, lo necesario para conseguir trabajo. Le dicen no, no, no. Hasta que le dicen sí. Entonces saca el machete y corta, desmonta, abre un camino nuevo, despeja otro. Con mate y pan, ella le arrima palabras. A él le suenan como agua que baja. No sabe de qué río viene esa agua ni dónde va a desembocar. ¿Son cosas que ella inventa? ¿Qué importa? Hace lo que sabe hacer y deja que el agua corra. Aunque duerme en distintos lugares, los sueños siempre son los mismos. Esa noche no. Un sueño lo pica, lo despierta. Con la luz del día, olvida. Él remueve la tierra. Ella vuelve a acercarle palabras. Suenan como lluvia de semillas. Él busca la mano que las suelta. Hace lo que sabe hacer y olvida la mano. El cansancio lo tumba. Un sueño lo taladra. Lo despierta. Haga lo que él haga, ella derrama palabras. Parecen abejas zumbando en el panal. ¿Dónde están? ¿Será posible que en ese enjambre cada bicho cante distinto? No quiere dormir, pero duerme. Un sueño lo muerde, lo despierta. Una yarará. ¿O habrá sido la subestada? No podrá cavar, talar ni achar. Igual va. Rema contra la corriente. Quiere saber. Ella abre la puerta. Él la saluda con preguntas. Quiere entender. Juntos abren el libro. Quiere aprender. Afuera, el viento sigue soplando. La marea no baja. Adentro, letra a letra, llega la calma. Contracorriente, de María Wernicke. Bueno, espero que les haya gustado el cierre del encuentro. Y como siempre... Hermoso libro. Sí, ahora podemos hacer... Ay, suspirar, ¿vieron? Uno se queda, yo lo leo 1000 veces y vuelvo a suspirar cuando termina. Hermoso, se pueden trabajar muchísimos contenidos. Sí,
principalmente disfrutarlo, ¿no? La primera experiencia de la lectura va por ese lugar, el lugar del disfrute, ¿no? Primero uno como mediador lo disfruta y así también lo puede transmitir, y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a pensar diferentes posibilidades, ¿sí? También la autora se la súper recomiendo porque tiene unas producciones muy, muy interesantes, autora argentina. Googleen Contracorriente de María Guernica y van a encontrar una nota que ella cuenta también en qué personajes está inspirada, porque es una historia real inspirada, en la cual ella se inspiró para construir este álbum maravilloso. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, Cari, Fernanda, gracias por la invitación, espero que hayan disfrutado del encuentro tanto como yo. Muchas gracias a vos, Cintia, por tu tiempo, por estar acá, por ayudarnos a disfrutar de la lectura. Gracias a todos por acompañarnos y por engancharse. Muchas gracias. Bueno, esperemos vernos. Exactamente. Sí, tal cual. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas por los comentarios también súper lindos que están poniendo en el chat. Después le vamos a mandar el video por si alguien lo quiere ver después, los materiales, cualquier consulta o duda que tengan, estamos a disposición. Se comunican con el CIE por las redes y demás, así que estamos en contacto. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Fer. Chao, Marina. Nos vemos. Chao a todas. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, Cari. Chao, Eve. Chao, un placer como siempre. Gracias. Eve y Cari son mis seguidoras acérrimas de Presidente Perón. Van a todos los cursos, ellas me siguen en todo. Yo les digo, chicas, puede hacer tal cosa, las invito y están ahí firmes. Ya me extrañaba que no estuvieran. Así que las no, sí, yo me desesperé porque digo, no puede ser que no puede estar. Pues siempre estamos ahí. Tal cual. Pero bueno, la verdad que sí, siempre la voy a seguir. Gracias, chicas, nos vemos prontito. Bueno, besitos. Chao. Sí, salió re linda, por suerte, re lindo. Un placer. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Sí. Hay un montón de libros que no los conocía, así que aprendí a través de tu lectura. Sí, Bueno, estaría tomando bueno nota. que los podamos conseguir. Sí. Hay un montón, y bueno, y como les decía, hay un montón que tenía pensado nombrar y no llegué a nombrarlos, porque en un momento miré la hora y eran 7:20. Es que vuela, voló, tiempo. ¿viste? Vuela. Pensé que era a mí que me había parecido, yo capaz que estaba pesado, pero yo me di cuenta, miré la hora, 7:20. Estaba enganchada. Estás grabando, Cori, todavía. No dejaste de